de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Y vamos a buscar Jeremías, su capítulo 1, versículo 17 en adelante. Jeremías, capítulo 1, versículo 17. Quiero que busquen ahí en la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Gracias por estas palabras. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, ponle mi labio que pueda compartirla con este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, para tu honra, para tu gloria, mi Dios. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Lo que hoy no se predica. Vemos un mandato del Señor de manera imperante al profeta Jeremías. Tú pues ciñe tus lomos. Prepárate. Un compromiso, Levántate. Si estaba caído, te va a levantar. O si está muy tranquilo y pasivo, llegó la hora de que tú te levantes. Y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Pero, Señor, esta expresión de Dios hacia el profeta Jeremías, tenemos primero que ver qué estaba sucediendo en ese momento en Israel. Israel se había desviado de los principios de la palabra. Los hombres y mujeres de Dios habían dejado de predicar la palabra, de hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Cuando Dios hablaba de juicio, ¿sabe qué hacía el pueblo? Hablaba de paz. Los líderes religiosos, no, tranquilo, no hay juicio, todo está tranquilo. Y se sembró en el corazón del pueblo un deseo avaricioso, desde el más niño hasta el más grande. Y decía que los sacerdotes, los profetas, todos eran engañadores en la época de Jeremías. Y en medio de todo esto, donde Dios quiere dar su palabra al pueblo, su enseñanza al pueblo, su directriz al pueblo, y los instrumentos de él están negados a hacerlo, entonces Dios llama a Jeremías. Ciñe tus lomos, va a pelear una batalla, no es tan sencillo. Y te levantas ahora. Y tú vas a hablar al pueblo lo que yo te diga que tú hables. Cuidado si me cambia el mensaje. Cuidado si tú me lo suavizas y lo pones bueno para que a ellos le caiga bien. Tú vas a decir lo que yo te diga que digas. Y así hay mucho pueblo. Y lo confronta todavía Jeremías con la palabra. Dice, pero no temas delante de ellos, porque hay momentos en los cuales te van a querer intimidar, ponerte entre la espada y la pared, hasta amenazarte de muerte por una palabra que tú vayas a dar de parte de Dios. Siempre el enemigo buscará una y mil maneras de cómo impedir de que el mensaje llegue. Dice, óyeme, no temas delante de ellos. O sea, no puedes tener miedo. El hombre, la mujer de Dios no puede tener miedo para predicar la palabra de Dios. Y si tienes miedo, te voy a quebrantar delante de ellos. Te voy a hacer pasar la vergüenza. Óigame, Dios no es fácil. No tengas miedo para que no te quebrantes delante de ellos. Es para que usted vea, hermano, cómo Dios llama a los hombres de él, a los instrumentos de él. Jeremías quiso salvarse de esto. Jeremías no quería estar metido en esto. Y expresó una palabra y dijo, Señor, más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Él se consideraba un niño, él se consideraba incapaz. Y dijo, no, tranquilo. Desde que estaba en el vientre de tu madre, yo a ti te conocía. Yo a ti te había elegido para esto. para hacerte profeta en las naciones. No me venga con excusa ahora.
Y así hay mucha gente que siempre viven buscando excusa para no hacer lo que Dios le demanda que hagan. Amén. Así obra Dios. El profeta Jeremías está comprometido con Dios. Y por más que quiera escapar, no hay forma de escapar de Dios. La Biblia habla de un personaje que Dios puso el mensaje en él para llevarlo a un pueblo pecador, a un pueblo que estaba hundido en el pecado. Y este hombre dijo: yo a ese pueblo no le voy a dar el mensaje. Si el Señor ha determinado destruir a ese pueblo, que lo destruya. Eso es lo que yo quiero. El hombre de Dios quiere justicia y Dios quiere misericordia. Hablando de justicia, lo que iba a suceder con Nínive estaba bien, se lo merecían, pero Dios quería tener misericordia y el profeta no quería. Y el profeta lo que dijo fue, el profeta Jonás dijo: bueno, si tú crees que yo voy a ir a Nínive a llevar este mensaje para que esta gente se arrepientan y el juicio no caiga, te equivocaste, Dios. Aleluya. Lo mandan a Nínive y coge para Tarsis. Y cogió un barco y dijo: bueno, Señor, me escapé de ti. Así hay gente corriéndole a Dios para no cumplir con lo que Dios lo ha llamado. Y cuando él pensaba que Dios se había olvidado de él, y ustedes conocen la historia, porque prediqué aquí unos 2 sermones titulados Cuidado Jonás con tu rebeldía, y el mar embravecido y el barco por hundirse, y allí Dios tenía un pez preparado y lo tiran al mar y el pez se traga a Jonás todo en calma. 3 días en el vientre de un pez. Y después de esos 3 días, allí este hombre ora a Dios. Allí este hombre, Dios lo mantiene con vida porque Dios quería que aprendiese la lección. Y allí aquel hombre entonces se dispone a llevar el mensaje que Dios puso en sus labios. Hay algunos de nosotros que Dios tiene que meternos en el pez, por lo menos, para que aprendamos la lección, para que busquemos a Dios, para que obedezcamos a Dios, para que hagamos lo que Dios nos ha demandado. Hay gente que está provocando y que están corriéndole a Dios, pero no importa que te metan en el mar debajo de la tierra, donde quiera que te metas, allí Dios te está viendo. Y de allá salió Jonás, hermano, y fue a cumplir con la palabra de Dios y llevó el mensaje de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay forma de que tú le corras a Dios. Jeremías dijo: yo soy un niño, Señor. Se presentó como el que no podía hacer ese papel, ese rol. Y Dios le habla de manera poderosa. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Tú y yo somos los instrumentos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Dejemos de utilizar excusa. Vamos a prepararnos. Vamos a buscar a Dios. Pastor, sí, hermano. La Biblia relata en un momento dado en el capítulo 10 de los Hechos, y habla de un hombre con cualidades que cualquiera de nosotros desearíamos tenerla. La Biblia habla de un hombre que oraba a Dios, un hombre justo, temeroso de Dios, un hombre generoso que daba limosna, y era un hombre que oraba y que ayunaba delante del Señor. A este hombre la Biblia le llama como Cornelio, un centurión romano. Y este hombre en un momento dado estaba orando en ayuno, oiga, y no era cristiano, pero temía a Dios. Oiga qué cualidades que cualquier cristiano desearía tenerla, pero no era cristiano. El cristianismo no es un asunto de buenas cualidades y de buena conducta. Es un asunto de fe. Es un asunto de que Cristo vive en tu vida, de que tú recibiste ese compromiso para obedecer y ser como Dios. Porque hay que imitarlo a Él. Y dice la Biblia que mientras este hombre oraba, y no solamente todo esto, a pesar de todo esto, un ángel bajó a hablar con él. Un ángel.
a hablar con él. Y cuando el ángel le habla, le dice, manda, búscame a uno llamado Simón Pedro, que está en casa de Simón Curtidor. Allá ustedes lo van a mandar a buscar de mi parte. El hombre no cuestionó. El hombre mandó a buscar a Pedro. Pedro era de origen judío. Y los judíos no se llevaban con los gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como perros. Pero Dios trató con Pedro también, porque lo de Dios es así. Dios no inventa, Dios no confunde a nadie. Lo de Dios es claro, muy preciso. Y dice la Biblia que ya Dios había tratado con Pedro para que recibiese a esas personas. Y cuando Pedro fue donde este hombre, y este hombre le explica a Pedro lo que sucedió, la experiencia que él tuvo y el modo de vida de servir a Dios, dice Pedro, wow, verdaderamente que Dios no hace excepción de personas. Se sorprendió, hermano. Pero ¿sabe qué sucedió? Pedro le llevó el mensaje del arrepentimiento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Allí hablaron lenguas, pero tuvieron que recibir el mensaje de salvación. ¿Va usted cogiendo? La gran pregunta, ¿por qué el ángel no le predicó a Pedro, a Cornelio? El ángel estaba ahí. No, es que usted y yo somos los instrumentos de Dios. Somos los canales para que otros sean bendecidos. Somos los canales para llevar el mensaje. Somos las trompetas que vamos a advertir el peligro por el sonido de trompeta que damos, que vamos a decirle a las personas que Cristo está a la puerta, que Cristo está esperando por ellos. Usted y yo somos los escogidos por Dios para esto. En otras palabras, Dios nos ha dado un privilegio que lo desean los ángeles. Sin embargo, muchos de nosotros no queremos predicar, no queremos hacer nada. Y vea qué privilegio. Para que usted vea lo grande que es Dios. Fue Pedro a predicarle allá y recibió el mensaje. No se excusó. Amén. Es para que usted vea cómo Dios obra. Le dice a Jeremías, tú pues ciñe tu lomo, levántate y háblale. Tú vas a llevar una palabra como yo te la doy. Tú le vas a decir al pueblo que son unos engañadores. A los sacerdotes que están allí, a los ministros que están allí, a los profetas, dile que son unos mentirosos. Tú vas a confrontar el pecado de ellos. Dile que son unos materialistas, que son unos avaros. No es fácil, hermano. Dile a ellos que han perdido el amor por mi palabra. Dile a ellos que ellos no aman mi palabra. Fueron palabras fuertes. ¿Usted cree que le fue bien a Jeremías? Jeremías fue el hombre que comió más pan de aflicción, metido en una cárcel por llevar el mensaje. No fue tan sencillo. Porque el mensaje verdadero confronta el pecado. El mensaje bíblico no le cae bien a muchas personas. Y es por esto que Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió en la Biblia. Porque su mensaje no fue bien recibido. Pero era que Dios quería que él predicase lo que los otros no predicaban. Y por eso no fue bien recibido. Por eso no fue muy amado. Pero al final de la jornada, ¿quién tuvo la razón? El hombre de Dios. El que no torció la palabra. El que se mantuvo firme con la palabra que Dios había puesto en él. El que no vendió el mensaje. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, así como la época de Jeremías, también en esta época, muchos de los ministros, muchos de los que están al frente, muchos de los profetas han cambiado el mensaje de Dios. Y no están haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Y no están diciendo lo que Dios diga que hagan. Porque se han confabulado con el mal.
Se han vendido al pecado. Y por eso hoy ya el mensaje de pecado, palabra de juicio, de infierno, de arrepentimiento, de santidad, eso son temas que no se tratan. Porque esos temas no son llamativos. Eso no llama gente. Gloria al Señor. Y es que el evangelio ha ido evolucionando en nuestra época y ha tomado un matiz muy peculiar hoy en día. Ustedes ven que las predicaciones de muchos grandes hombres de Dios se han ido adaptando mucho a las influencias liberales pragmáticas dentro de la iglesia, donde el fin justifica los medios, donde la libertad es convertida en libertinaje, que para que todo el mundo entre en todo, no importa, venga, usted forma parte del pueblo sin ninguna condición bíblica. Bendito sea Dios. Y es por esto que hemos ido adaptando el evangelio con ciertos lineamientos de marketing, de mercadeo en la iglesia, como si fuera un producto de mercado que le guste a todo el mundo, que a todo el mundo le llame la atención. Y para que todo el mundo le llame la atención y que se vea atractivo, lamentablemente hemos disuelto todo aquello que no le cae bien a los oídos de las personas, que le molesta a ellos. Gloria a Dios. Entonces cogemos el mensaje y como ya conocemos de marketing, le ponemos unas cuantas cositas que llaman la atención. Y a la gente le gusta y la gente como que se seducen por eso. Y ustedes ven que la mayoría de sermones hoy en día, muchos sermones de teología moderna, ustedes ven con muchos mensajes ilustrativos, para que la gente diga que entienda un poquito mejor, y no es malo. Muchos mensajes motivacionales. Es verdad que hay que motivar al pueblo, pero ese no es el centro del evangelio. Ustedes ven muchos mensajes psicológicos en la iglesia. Y la psicología es aquella que cambia la conducta del hombre sin cambiar el corazón de él. Y hay que tener mucho cuidado con la psicología, tratando de reemplazar la palabra de Dios. Y cuando te llevan a esta tendencia, con mucho pragmatismo, las nuevas traducciones de la Biblia te quitan ciertas palabras y te lo ponemos en un lenguaje más sencillo para que no te hieras. Y la que hieren la modificamos o la reemplazamos o la quitamos. Porque queremos que te guste el evangelio. Amén. Y esto sí que es penoso. Si entiendo que va a hablar del pecado, que va a chocar contigo, no, eso no se lo vamos a ver cómo lo ponemos más bonito. Y estamos utilizando un lenguaje inclusivo en el mensaje de la palabra. Pastor, cuando hablo de un lenguaje inclusivo, estoy hablando de un lenguaje que no hiere, que no ofende. Es un lenguaje refinado, que todo lo que entienda que pueda afectar el ego a la persona, o que se pueda sentir un poquito mal o molesto por una palabra, no, déjame modificarlo y ponerlo más bonito o quitarle esto. Y ese lenguaje inclusivo hoy en día está en muchos púlpitos de la iglesia. Y esto ha ido tan tremendo que leí una noticia en Estados Unidos donde alguien fue sometido a la justicia porque iban dos homosexuales y la persona le estaba predicando y le decía que había arrepentimiento, pero porque lo hizo sentir que ellos no estaban bien, se molestaron porque ellos sintieron que lo llamaron como pecadores. Y fueron y lo sometieron por eso. Es para que usted se dé cuenta cómo está la situación hoy en día. Ellos se sintieron ofendidos porque dijeron que eran unos pecadores. Gloria al Señor. Dos homosexuales. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, porque hay una tendencia muy fuerte que está desmitificando la Biblia, que está quitando la esencia de ella. Y hemos tratado de diluir los principios básicos de la doctrina del Señor, porque hay cosas que hieren el oído y molestan la conciencia.
Principalmente aquellas personas que son confrontadas con su vida pecaminosa. Se sienten muy heridos. Entonces, doctrina, ¿para qué hablar de doctrina? Prediquemos a Cristo. Suena bonito, que es verdad que hay que predicar a Cristo. Pero sin doctrina no podemos predicar a Cristo. Porque Cristo dijo que su doctrina venía del Padre. Del Padre. Gripe no me ha aflojado. Del Padre venía la doctrina. Entonces, si Cristo tenía una doctrina, ¿y nosotros qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros? También Cristo ha puesto una doctrina en nosotros. Cristo ha puesto un conjunto de enseñanza en nosotros, que tenemos que enarbolarla, que tenemos que presentársela a las personas. Cuando hablamos del Evangelio, hermano, tenemos que hablar de un conjunto de enseñanzas que te van a llevar al cielo cuando tú y yo la obedecemos y nos sometemos a ellas. Gloria al Señor. Entonces, si te lleva de que las personas van a hacer, que se van a molestar, hermano. El hombre ha vivido todos los años ofendiendo a Dios, faltándole a Dios. Y ahora cuando somos confrontados con la palabra nos sentimos ofendidos. Por eso entonces hay que cambiarlo. El mensaje de Dios no cambia. En Dios no hay sombra de variación. Y es por esto que hoy en día hay mucha teología de ofertas baratas por ahí, que lamentablemente lo que estamos haciendo es dañando, hermano, el Evangelio de Cristo. Y por más que queramos nosotros suavizar el Evangelio, pues yo quiero decirle, hermano, que el Evangelio no fue diseñado para que la gente le guste. El principio del Evangelio, de la vida cristiana, no es para que la gente le guste y le llame la atención. Al contrario, cuando el Evangelio es para que tú aprendas a cómo, ¿tú sabes qué? Aborrecerte a ti mismo. Y cuando hablo de aborrecerte a ti mismo, es tus hechos pecaminosos. Que lo que no es del agrado de Dios, tú también lo aborrezcas. Lo que Dios aborrece, tú lo aborrezcas. Que tú te niegues a ti mismo. Que lo que le gusta a la carne, tú no lo hagas por agradar a Dios. Amén. Entonces, con ese evangelio suave, lo que hacemos es engordar las iglesias. Porque queremos tener mucha gente. Mientras más gente, más lana. Qué bien. Hablamos de una puerta anchota. Y eso no existe en la Biblia. Todo el mundo cabe. No importa que vivan en una vana manera de vivir, ellos caben. Pero la Biblia habla de una puerta que angosta. Y un camino angosto también, que lleva ¿a dónde? A la vida. Y dice la Biblia que pocos son los que entran por él. ¿Usted escuchó eso? Poco. Hoy en día están entrando muchísimo. ¿Pero por qué? Porque le pusieron una puerta anchote y un camino anchote. Pero ¿y eso lleva a la vida? No, hermano. Entonces el diablo se ha inventado también el camino de la religión fácil. Como predicaba yo en una ocasión, que prediqué aquí un mensaje titulado El Evangelio Light. Un evangelio suave. Un evangelio tenue, hermano. Que a la gente le agrada y le gusta. Por eso el apóstol Pedro habla claramente en 1 Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo pues, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la esencia del evangelio. Pero muchos predicadores hoy en día, cuando predican la palabra del Señor, lo que quieren es un evangelio fácil, un evangelio de la gracia barata. Y no hay gracia barata. Se lo digo de verdad. Y cuando dice Jesucristo te protege, ¿verdad que Jesucristo protege y guarda? Porque el ángel de Jehová acampa en derredor de aquellos que les temen y lo defiende. Eso es verdad. Jesucristo te da riqueza. Bueno, la bendición de Jehová es la que, ¿verdad? Esa es la mejor. Es la que enriquece. La de Jehová. Pero cuando te digo que Jesucristo te va a hacer rico, millonario,
Que Él te abre las puertas, que te da visa. Aleluya. Que cuando lo acepte a Él, todo te va a ir bien. Las bendiciones te van a llevar del cielo. Gloria al Señor. Hermano, y nos meten todo esto en la cabeza. Levanta tu mano, confiesa positivamente, decláralo. ¡Ábrete, Sésamo! Ya se abrió la puerta. El milagro sucedió. Gloria a Jesús. Hermano, es penoso lo que está pasando. Y cuando tú vas a la iglesia y te sientes un poquito allí agobiado y comparte con las personas, te dicen, no, pero tú quieres milagro, Dios hace milagro en tu vida. Oh, sí. Trae una ofrenda grande para que tú veas cómo Dios te bendice. Wow. Mi alma te alaba. Las personas se sorprenden, hermano. Vamos a hacer un pacto de prosperidad económico. La famosa bula, las indulgencias. ¿Recuerdan ustedes en el papado aquella época? Oye, es lo mismo, hermano. Las indulgencias para la bendición. Antes era para sacarte del purgatorio y llevarte al cielo. Ahora es para que Dios te bendiga. Para que Dios te prospere. Te va a dar perdón, prosperidad. Todo te va a ser dado. Bendición y bendición. Ay, que estoy enfermo, que esto. Pues no, siembro una semilla. Tú verás cómo el Señor va a hacer un milagro. Entonces hablábamos de esas indulgencias en la época de Juan Tetzel, que ese fue un avaricioso. Dese cuenta que hay la Basílica de San Pedro está construida con oro y de todo. Y fue en esa época de engaño que estaban construyendo ese templo. Se inventaron ese invento del diablo. Y vendieron esa mentira por Alemania y por todo el mundo. Pero hoy en día lo hemos refinado eso y lo hemos metido en la iglesia. Con un matiz cristiano. Muy bonito, a la gente le gusta. Ay, que siembra una semilla, que un pacto de prosperidad. Ya ese pacto de prosperidad te va a hacer próspero para toda la vida. Y los ahorritos que tenía vienen y se lo flojan al magnate a este engañador, a este manipulador. Y se lo flojan ahí. Y se quedan ahí. Ay, que el Señor me va a bendecir. Me va a bendecir. Me va a bendecir. ¿Y la bendición dónde está? ¿Me va a bendecir? Se mueren esperando esa bendición. Pero a la gente le gusta que lo engañen, hermano. Ustedes ven esas iglesias que están abarrotadas, buscando dinero para ver cómo hacen pactos de prosperidad. Y en la época de Jerusalén Dios estaba cansado de esto. De tanto engaño que había en el pueblo, hermano. Era demasiado el engaño que había. Entonces, es por esto que hoy en día estamos cambiando este mensaje. Dese cuenta que el nuevo vocabulario que ha invadido las iglesias cristianas hoy en día, posiblemente usted lo conozca. ¿De qué se habla mucho en las iglesias? Prosperidad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Unción, poder y milagro. Parece como bíblico el asunto. Y unción aquí, unción allí. Hay muchos que dicen que ya no quieren unción, que ya son muy poco, que ahora es la gloria. Son tantos inventos. Yo lo he escuchado predicar. Y que unción, poder, milagro, sobrenatural. Y el término sobrenatural, un evangelio ciencia ficción te meten. Entonces cuando yo entro a la iglesia, mínimo me voy a agarrar una nube o algo, una alfombra y voy a ir por el aire así, porque eso es sobrenatural el ambiente que hay en esa iglesia. Y a la gente le llama la atención eso. Gloria al Señor. Sí, hermano, porque le meten eso en la cabeza. Que tú vuelas por los aires, que Dios te va a transportar de un sitio a otro y así. La gente, wow, porque eso nada más se ve en películas. Pero a la gente le gusta. Y hay gente que usted ve que se para en el púlpito, hermano. Y yo conocí una persona que Dios agarró y le cogió la hora y lo transportó de un lugar a otro allá y lo llevó. ¿Usted entiende, hermano? Cuánta habladuría y mentira se dice en los altares. Y la gente, amén, gloria a Dios. Y tú le dices, Señor, transpórtame, que quiero ir a la loma y quiero aparecer allá. Gloria al Señor. Es fuerte, hermano. No es fácil lo que se está viviendo. Pero a la gente le gusta todo esto. Sobrenatural, conquista, el dominionismo dentro de la iglesia.
conquistando y conquistando y conquistando, y ustedes ven que nos vamos a apoderar, que los políticos lo vamos a quitar, somos nosotros los que vamos a subir. ¿Ustedes no han oído eso? Se llama la teología del dominionismo. El reino ahora, no cuando Cristo venga. Eso está invadiendo las iglesias. ¿Y sabe quién es que ha promulgado eso? La Iglesia Católica. Es la dura en esto. Dese cuenta que los gobiernos pagan millones y millones con un concordato que tienen con el Vaticano. ¿Entiende? Teología del dominionismo. Cuando se habla de poder, se habla de la Iglesia Católica. Se habla del Vaticano. Cuando se habla de dinero y de riqueza, ¿quién más que el Vaticano? Dominionismo. Pero eso se ha metido dentro de las iglesias cristianas. Pero no se crea que no hay confabulación con el catolicismo. Ahí hay muchas cosas que están así que usted y yo ignoramos. Son muchos los cristianos evangélicos de renombre que han sido comprados, no por un milloncito, por millones y millones de dólares, hermano. Dominionismo. Se te habla mucho de grandeza. Pero yo siempre fui pequeño y menospreciado, y ahora con el evangelio grande, todo el mundo me va. No, pues yo quiero eso. Hermano, no es fácil. Cuando te hablan de excelencia, de salud, tú no puedes estar enfermo. Tú no puedes estar enfermo. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú no te puedes enfermar, decía el apóstol Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? El apóstol Pablo. Y hoy en día te quieren meter en la cabeza que tú no te puedes enfermar. Y que si estás enfermo, que los demonios, que esto, y que la enfermedad es un demonio. ¿Quién ha dicho que la enfermedad es un demonio? Que en un momento dado un espíritu te puede poseer y provocarte una situación en tu cuerpo, hasta de enfermedad. Sí, es verdad. Eso puede suceder. Pero no quiere usted decirme a mí que las enfermedades son demonios. Porque entonces los mejores ungidos son los médicos. Porque yo no sabía que un médico podía tratar entonces con los demonios y sacarlo con inyecciones y esto y cosas. Pero venga acá, hermano. Por favor. Gloria a Jesús. O sea, todos estos pactos que ustedes ven hoy en día son cosas que Dios le está condenando. Esos declaros, esos decretos dentro de las iglesias que no son bíblicos. Pero a la gente le gusta escuchar esto. Pero predica acerca del pecado, del arrepentimiento, de la restitución de daño, del infierno, de la santidad, del juicio, del sufrimiento, de la negación, de la humildad, de la sencillez. No, esto no se escucha. La gente no quiere escuchar eso. Que hay un infierno. No, pastores, que eso es un mensaje de terror que usted le va a meter a las personas. Y hablar del pecado es herirle el ego a ellos. Oh, Dios del cielo, Padre. Y no queremos que la gente se sienta mal cuando venga a la iglesia. Queremos que la gente se sienta cómoda. Pastor, que le guste el culto, que quiera volver otra vez, que esas palabras sean tan suaves, tan bonitas, tan dulces. Y que yo me sienta motivado para volver. Pues no llegaste a la iglesia, hermano. No. A eso no le llama iglesia. Por favor. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar a nosotros. Cuando te arrepentimiento, no, pastor. Yo fui a un encuentro, yo no sé lo que es arrepentirse. Yo fui a un encuentro y ahí me encontré con Dios. Gloria al Señor. Y hablar de santidad. Ay, Dios, de santidad. No, pastor. Eso es legalismo. Eso lo que hace es traer controversia en las iglesias y esto. No me hable de santidad, pastor. Son mensajes que dejarlo a un lado, son mensajes anticuados. Juicio, no, pastor, es que Dios es tan amoroso. ¿Cómo me va a hablar de juicio? Si Dios es amor, eso es verdad que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Entonces yo no puedo hablar de Dios solamente del amor
y dejar el juicio a un lado, porque entonces el mensaje no es un mensaje verdadero. Gloria a Dios. Y hablar de negación, de negar a nosotros mismos, que es el principio del cristianismo, tampoco. De la humildad y la sencillez en el cristianismo, tampoco, porque hay gente que usted dice siervo y se sienten ofendidos porque usted dijo siervo. Llámeme, yo soy el reverendo, yo soy el apóstol. No me ofenda con palabras así, que lo que hacen es denigrarme, que van en detrimento de mi persona. No me diga siervo. Esos son palabras pequeñitos de la iglesia. Esos hermanitos que ya no tienen, usted sabe. Lo mío de apóstol. Ya no, esto es tan tremendo, hermano, que ya hay gente que hoy en día no son apóstol, son apóstol de apóstol. El apóstol Pablo, que fue uno de los más prominentes de los apóstoles, y el apóstol Pedro, que fue el que encendió la marcha de la predicación, ninguno dijeron que era apóstol y apóstol. Es más, Pablo dijo, yo soy más pequeñito, yo soy un abortivo. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y hoy en día existen apóstoles de apóstoles. Y ustedes ven que van a los lugares proclamando bendición, arroz, habichuela, carne, y la gente, ¡amén! Dios del cielo. No usan ni la Biblia para predicar. Hacen acto profético, van, lo que yo estoy diciendo es real, hermano. Yo no estoy inventando. Y eso pasó aquí en Puerto Plata. Gloria al Señor. Y la gente, gloria a Dios y aleluya. Hermano, es duro cuando un pueblo se adapta a escuchar mentiras, engaño. Y se adapta a eso como que todo está bien. Señor, tenga misericordia. Oh, Dios mío, ten misericordia. Ustedes ven que muchos predicadores modernos hoy en día niegan la existencia del infierno, como que sea algo real. Ellos afirman un concepto del infierno que arde y la condenación, y dicen no, eso no es real. Dios es tan amoroso que como Dios va a preparar un infierno para sus hijos. Eso es algo metafórico, es un lenguaje simbólico que el Señor está utilizando acerca del infierno, pero eso no es real. Muchos predicadores hoy en día, ¿usted ha ido alguna vez acaso una predicando del infierno? Dígame, vaya a ver a un Guillermo Maldonado. ¿Usted lo ha escuchado de que predicar del infierno? Esos predicadores de la prosperidad, esos predicadores del G12 no le hablan de nada de eso, de que de juicio, de un arrebatamiento de iglesia que se va a levantar, nada. Esa gente, eso no está en su lenguaje. Eso no se predica en las iglesias de ellos. Gloria al Señor. Sin embargo, esas iglesias tienen miles y miles de personas, porque es lo que le gusta a la gente, mensajes motivacionales. La iglesia más grande en Estados Unidos la tiene Joel Osteen. Él no dice, no, yo soy cristiano, no. Él es un gran motivador. Oiga lo que él es, un gran motivador. Y la iglesia está así. Cada mensaje, cada sermón es para motivarte. Tú puedes, tú esto. Y el campeón que está en ti. Y ahí era que estaba Marco Sui en esa iglesia. Marco Sui predicaba para los latinos, él para los norteamericanos, para los del idioma inglés. Y siempre ese mensaje ahí de agua dulce, que tú puedes. Si tú puedes, dile que tú eres rico, que eres millonario. Yo voy a ser millonario, yo voy a ser rico. Lo que estoy diciendo es real, son palabras textuales de ellos. Y la gente comienza, yo voy a ser rico, yo voy a ser millonario, y ese es el mensaje de Dios. Ese es el evangelio. Y esa iglesia así abarrotada. Ay, Jehová. Gloria al Señor. Es penoso ver la iglesia hoy en día, hermano. Lo que está pasando en la iglesia. Y ya estos mensajes no queremos hablarlo ni predicarlo. Y por eso nos hemos inventado un culto show, un culto espectáculo, para que llame y capte la atención de las personas. Lo importante es que la gente se sienta bien con ellos mismos y que se olviden del pecado. Olvídate del pecado. Lo importante es que tú te sientas bien buscando a Dios. Ay, Jehová.
Es triste cuando la iglesia se adapta, se rinde a la comodidad del evangelio moderno, de la tolerancia, de la carnalidad, del compromiso con el mundo y se le olvida el compromiso que tienen con Dios, que dejan de predicar el mensaje de Dios, hermano, que está en la palabra conforme a las escrituras. Gloria a Dios. Predican el Dios de amor y de misericordia. Es verdad que es un Dios de amor, pero nunca podemos opacar, nunca podemos omitir que Dios es un Dios justo y que su justicia, hermano, se tiene que cumplir tarde o temprano, que la paga del pecado es la muerte, como dice la Biblia, y todo eso está dentro de la justicia de Dios. Amén. Entonces nunca el amor va a eclipsar lo que es la justicia de Dios. Hay un punto de equilibrio, hermano. Y cuando tú quieres omitir que Dios no es justo, hermano, tú no vas a predicar un mensaje completo. Es un mensaje diluido. Es un mensaje que se sale de la sana doctrina. Se sale. Porque que Dios es amor. Dios no quiere que sus hijos sufran, ¿no es verdad? Por eso te está ofreciendo su amor, te está ofreciendo a Cristo para que tú no sufras en el infierno. Entonces hay gente que quiere estar pecando y después que Dios tenga misericordia de ellos, después que están en el infierno. Demasiado tarde, hermano. Si tú ahora no buscas a Dios, se te va a hacer muy tarde cuando te mueras. Y el libertinaje ha invadido la iglesia. La levadura ha invadido la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estamos presentando solamente una parte de la moneda del evangelio. No puede presentar la parte A sin presentar la parte B. Y por eso estamos como estamos. Un mensaje donde hay un Dios de amor, pero no se habla de santidad, no se habla de justicia. Amén. Y se nos ha olvidado que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Que Dios no cambia y como dice la Biblia, que en Él no hay sombra de variación. Dios no varía ni en la sombra. Usted me ve a mí de frente. Sin embargo, cuando usted ve mi sombra, usted no puede descifrar mi rostro, porque la sombra se distorsiona la realidad del rostro de la persona. Y dice que Dios ni en su sombra varía. Para que usted entienda quién es Dios. Amén. Y yo quiero decirle a usted, hermano, que en uno de los mensajes que nos explica el juicio al pecador y al infierno, esto no se quiere hablar, porque causa terror. Y yo quiero decirle que la Biblia habla del lugar de tormento. La Biblia advierte de este lugar. En Lucas 16:23 nos habla a partir de un hombre llamado Lázaro, que era un mendigo, pero también habla de un rico. Y los dos murieron. Y cuando el rico, que no se acordaba de Dios, despertó, ¿sabe a dónde? En el infierno. Y el versículo 23 nos dice, y en el Hades alzó sus ojos. Wow. Podía ver aún después de muerto. Estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde fue que abrió sus ojos? En el Hades. ¿Y a dónde estaba él? En tormento. Usted ha visto que en la tumba alguien sufre. El cuerpo se pudrilla y se acabó. Pero la vida no termina con la muerte. La vida no termina con la muerte. Alzó sus ojos estando en tormento. Y Jesús mencionó ese lugar del tormento como un lugar con fuego. Marcos 9:45 habla claramente, dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Hermano, estas palabras, esto no es alegoría. Esto es una realidad. Que el Señor diga que si tu pie te es ocasión de caer en el infierno, que te lo corte. Que si tu ojo te es ocasión de caer, que te saque los ojos y te quedes ciego, pero que vaya al cielo.
que es mejor que tú entres ciego, que es mejor que tú entres manco, óigame, que entre cojo, porque si la mano te ocasiona caída, córtala. Entra sin mano allá al cielo, pero no que tú entres con las dos manos al infierno. Entonces, ¿cree usted que una palabra tan comprometedora como esa es porque algo imaginario? Es porque es una alegoría, que el infierno es un simbolismo. ¿Cree usted que palabras como esta expresada por el maestro, entonces el infierno es un jueguito? Si usted va a la Biblia y chequea los mensajes, la predicación de Cristo habló más del infierno que del cielo. Entonces, ¿usted cree que si algo no es real, para qué mencionarlo tanto? Gloria al Señor, aleluya. Y esto no se quiere predicar en muchas iglesias, porque esto causa como de terror y de esto, y como que eso no llama la atención. Eso como que no tiene que ver nada con marketing. Gloria a Dios. El Señor dijo que allí el gusano no muere. Si usted va a Marcos 9, 46, 48, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Usted cree que eso es una expresión imaginaria? El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Usted cree que Dios, Jesús, siendo igual a Dios como cosa aferrada, siendo como Dios, como cosa que aferrarse, dice que no escatimó y se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre, se personificó Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, para venir a pagar el precio, para redimirnos, para librarnos de un lugar como ese? Si usted cree que si fuese imaginario, ¿para qué entonces Dios se movió para acá, para la tierra? Si todo termina con la muerte, y cuando usted se muere ya se acabó todo, entonces ¿a qué vino Cristo a morir por nosotros? Métase eso en la mente. Alguien que tenga por lo menos un poquito de intelecto, de entendimiento. No animal, sino de hombre. De esa capacidad que Dios pone en nosotros, de ese coeficiente de inteligencia por encima de todos los animales, de todo ser vivo que hay en la tierra. ¿Usted cree entonces que el infierno es algo así por así? Por eso el apóstol Juan habla de esas consecuencias de no estar en él cuando él venga. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Usted está oyendo eso? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. No, pastor, eso es algo, usted sabe, eso no es real. Hable con los testigos para que ustedes vean. Eso no hay infierno, eso era un basurero que la Biblia menciona. Gloria al Señor. Hermano, el mismo apóstol Pablo habla del castigo de los desobedientes cuando el Señor venga. Segunda Tesalonicenses 1:7-8. ¿Sabe cómo dice él? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para dar qué? Retribución, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el Señor dice, Jesús, yo no voy a pasar por alto el pecado de la tierra. Ellos van a tener que pagar por su pecado. Yo voy a dar retribución. Es cuando usted espera algo a cambio. Y entonces el que siembra el pecado, ¿qué es lo que va a cegar? Dice la Biblia, muerte. Es juicio lo que viene para estas personas que no quieren obedecer y someterse a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria a Jesús. Y por eso en Hebreos ahí le habla del fin de los pecadores. Hay cosas que queremos omitir, el juicio, el fuego y el castigo. Queremos omitirlo, pero eso es bíblico. Es bíblico. Y por eso trato de citar. Hebreos 10:27 dice, sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha, óigame, de devorar a los adversarios. O sea, Dios no lo va a pasar por alto. Eso es lo que Dios tiene para aquellos que no le obedecen. El apóstol Juan habla de una experiencia que él tuvo en el juicio final. Y él claramente habla del fuego eterno y lo denomina como la muerte segunda. ¿Cree usted entonces que el lago de fuego es algo imaginario? Oiga lo que dice Apocalipsis 20:15. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque usted ve a estos poderosos que ignoran la palabra. Esa palabra se va a cumplir en la vida de los desobedientes que no buscan y se rinden a Cristo. Allí van a temblar como niños, los grandes y los poderosos, dice la Biblia en Apocalipsis, que vio en el día de juicio a pobres, a ricos, a grandes, a poderosos que estaban allí. Y la Biblia dice que van a desear, oigan, cuando los juicios de Dios llegan a esta tierra, que van a desear que las piedras caigan sobre ellos, meterse debajo de las cuevas para no ver la manifestación. Mire, hermano, lo que viene para la tierra no es nada fácil. La gente se está jugando, pero a Dios no lo van a tumbar con misiles ni nada de esto, porque ellos quieren hacer eso. Allí habrá un cese a la guerra, dice la Biblia. Y sigue el apóstol Juan dando la revelación que el Señor le está dando a él. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, que son aquellos que no creen, que ignoran el mensaje y que rechazan a Cristo, los abominables, gente que son abominables, que no son dignas de que usted hable con ellos, que lo que hablan por su boca es pervertir su cieza, que lo que expresan es algo abominable, algo de vomitar. Su vida lo dice todo. Es una vida asquerosa, una vida sucia. Y ustedes ven que rechazan la palabra como si nada. Los homicidas, los fornicarios y hechiceros. Fornicarios. Dentro de la iglesia esto se da. La fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ay, pastor, es que yo soy tan débil. Es que Dios sabe que mi debilidad son las mujeres, que son los hombres. Yo no puedo vivir, usted sabe, sin eso. Pero yo toda la noche le oro a Dios y le pido perdón. Wow, qué bien. El que de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Eso dice la Biblia. Los idólatras, pobre católico, que lo que le han enseñado un evangelio de adorar imágenes, ídolos. Y ellos creen que están en lo correcto, hermano, y le han enseñado a ser idólatra. Pero a mí me da pena no solamente de los católicos y de los cristianos, que adoran ahora a los pastores, a los evangelistas. Adiós, pero yo me tuerzo y ando en pecado, y cualquiera me señala, porque el pastor de Santana se tiene que arrepentir, y fácilmente se levantan dos o tres con palo. Mira, ese es un ungido de Dios, es un hombre de Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué tú hablas así mal? Es verdad, se tiene que arrepentir, pecó, eso es lo que usted tiene que decir, no idolatrar a la gente. Entonces hoy en día, el que se tuerce hay que dejarlo así torcido, no se puede decir nada, porque es el ungido, porque es el hombre de Dios. ¿Quién le ha dicho a usted eso? El que se torció tiene que enderezarse, arrepentirse y reconocer su pecado y apartarse de él. Entonces, hay una idolatría en las iglesias hoy en día, con los hombres, con esos evangelistas renombrados, esos escritores, esos teólogos, que son intocables, hermano. Que cuando vayan a hacer una película de los intocables hay que buscarlo a ellos para que la filmen y la protagonicen. Es penoso lo que está pasando. Y dice la Biblia, y todos los mentirosos, que hay gente que habla mentira así por el gusto. El hombre de Dios, el joven, la mujer de Dios no está para estar hablando mentira.
Sus palabras tienen que ser verdaderas. Dice, tendrán su parte. ¿A dónde, Señor? En el cielo, en el paraíso. No, Edwin, espérate, tranquilo. Léele bien a los hermanos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Usted cree que eso es un juego? ¿Usted cree que eso es algo metafórico? Ustedes saben los millones y millones de personas que han caído en un lugar llamado infierno por ignorar la palabra, porque se creían los supermanes. Oh Dios, ten misericordia. La muerte segunda. Entonces, ¿cómo un tema tan importante, de tanta relevancia como el infierno, no se va a enseñar en las iglesias? ¿Por qué se ha dejado de predicar? Juicio, condenación, infierno. ¿Por qué? Cuando es bíblico. En una ocasión aquí, yo estaba dando una serie llamada Tiempos Finales. ¿Ustedes recuerdan el Apocalipsis? Y en la radio saltó alguien. Por ahí arriba hay un pastor que le está metiendo terror al pueblo. ¿Qué terror? Yo lo que estaba leyendo el Apocalipsis y dando una enseñanza de ahí. Yo lo que estaba hablando de lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué? Hay pastores que no les interesa ni leer el Apocalipsis. Si pudieran quitar ese libro de ahí, se lo arrancan a la Biblia de ellos. No le interesa. Entonces, cuando usted se menciona un mensaje bíblico, entonces lo quieren condenar a usted como un terrorista que pertenece a la red de Al-Qaeda, religiosamente hablando. Un terror. Es para que usted entienda cómo está el pueblo, que no quiere escuchar la palabra. Y por eso fue que el Señor le dio esa palabra a Jeremías, una palabra bien fuerte. Levántate, ciñe tus lomos. Háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Tú vas a dar la palabra, caiga quien caiga. Pero la gente no quiere escuchar estas palabras. La Biblia habla de la doctrina del arrepentimiento. Esto es imprescindible para nacer de nuevo. Pero hay predicadores hoy en día que dicen que no. Hay un tal monstruo por ahí que búsquenlo. Yo sé que algunos lo han visto esto por internet. Un escritor de libros, que hay muchos predicadores aquí que lo siguen. Allí estaba Cash Luna, estaba Guillermo Madonna escuchando a este caballero predicando y decía que la Biblia no habla de nacer de nuevo. Eso no fue lo que predicó Cristo. ¿Qué es nacer de nuevo? Eso no. La Biblia, busque lo que está en la internet. Y está Guillermo Maldonado y el hermano Cash Luna gozándose con ese mensaje. Porque la Biblia dice que Cristo no vino a hablar del nuevo nacimiento. Oiga. Busque lo que está ahí en la internet. Para que usted vea que yo no estoy inventando nada, ¿eh? No estoy inventando nada. Gente que me critica mucho. Hermano, pues es que la realidad bíblica. Oiga lo que dice Hechos 2:38. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Es que el arrepentimiento y el convertimiento producen cambio. Hay gente que se arrepiente pero no quieren convertirse en una nueva criatura. Y dice, arrepentíos y qué, y convertíos, diciéndote que tú tienes que cambiar cuando tú te arrepientes. Pastor, no me gustó esa. Pensé que podía seguir igual, haciendo toda mi fechoría. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas. No puede seguir siendo el mismo. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en ti. No eres tú el que va a cambiar, es el Espíritu Santo que te va a cambiar por la disposición que tú tienes de ponerte en las manos del alfarero. Gloria al Señor. Entonces, cuando tú te arrepientes y te despojas y te pones delante de la presencia del Señor,
entonces el viejo hombre queda atrás, se va para atrás. Los hechos pecaminosos se quedan atrás. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañoso de la carne, y renovado en el espíritu de vuestra mente, dice la Biblia, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el hombre y la mujer que recibe a Cristo y ha sido transformado y cambiado. ¿Qué quiere decirnos? Que las cosas mundanas que hay en ti se tienen que ir cuando Cristo llega. Las obras de impiedad e iniquidad, el Señor la va a cambiar. ¿Por qué? Porque te conviertes en un hijo de Dios. Y el convertirte en un hijo de Dios te lleva a vivir una vida de santidad. Persistir allí en la gracia de Dios. El pecado nunca será el modo o la práctica de vida del hombre y la mujer de Dios. Porque los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué, pastor? Dice la Biblia: porque el que practica el pecado es del diablo, y tú eres un hijo de Dios. Pastor, no puedo pecar. No. No somos perfectos. Lo que no puedes practicar el pecado, que es diferente. Que cuando pecamos reconocemos que hemos fallado y vamos donde Dios: Señor, perdóname, no fue mi intención. Pero es que tú y yo no estamos llamados para vivir en pecado, hermano. Por eso es que nuestra conducta tiene que cambiar. Romanos 6:1 lo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú y yo nos hemos apartado del pecado. Las costumbres, los modelos corruptos del sistema dominante, eso se queda atrás cuando Cristo viene a tu vida. Tú y yo no estamos llamados para hacer amistad con el mundo. Porque la amistad con el mundo no es del agrado de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice Santiago 4:4. Entonces, si eres un hombre y una mujer de Dios, no puedes vivir conforme al mundo. Ay, pastor, por eso usted sabe que esto no puede servir a dos señores, dice la Biblia. Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Yo no me lo estoy inventando. Lucas 16:13. Y hay gente que quiere amar a dos señores. Y el Señor dice: no, yo soy el primero. A mí hay que amarme por encima de todas las cosas. Amará a Dios con todo tu corazón, con todo tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu ser, como tú lo entiendas. Eso es lo que enseña la Biblia. No poder servir a Dios y a las riquezas. Y hay gente que olvidan y echan a Dios a un lado y se le mete la avaricia de ser rico y millonario nada más. ¿Y Dios dónde está? Entonces, tranquilo, yo soy primero. Por el mensaje que llama la atención hoy en día, el mensaje que se ha cambiado hoy en día es presentar las añadiduras. Y a la gente le gusta esto. Tú quieres que Dios te ayude, ven a Cristo. El Señor te prospera. El Señor te bendice. Te da visa. ¿Quieres viajar, varón? Dios tiene visa para ti. Ve una visa ahí para Estados Unidos, Europa. Para allá que quieren viajar. Allá que quieren ser evangelistas y hombres de Dios. Invítalo para Haití para que tú veas cómo reprenden a Satanás. Gloria al Señor. Estos misioneros de agua dulce, que lo que tienen en la cabeza es viaje y dólares y euros. ¿Me entiende, hermano? Ay, Jehová. Tanta lucha que cogió el apóstol Pablo. Ten misericordia. Es para que usted vea lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Y cuando hablamos de santidad, muchos reprenden al diablo. Que tenemos que apartarnos de todo lo que ofende a Dios. Que es algo que está definido en la palabra.
que el cristiano sin santidad. Hay iglesias que no predican de santidad, hermano, hoy en día. ¿Usted sabía eso? Ay, no, es que se me van los hermanos y esto y el otro. La santidad es un requisito imprescindible, hermano, para usted llegar a la presencia de Dios. Pastor, es verdad. Busque Hebreos 12:14 para que usted vea. ¿Qué dice la Biblia? Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que poner atención a eso. Si tú y yo queremos ver a Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Vivir en paz y en santidad. Hay gente que no vive en paz. Son unos guerrilleros. Ustedes ven gente en la iglesia, hasta matrimonio, que lo que viven es jalándose los moños y esto y el otro. Y en la iglesia, tú eres santo. ¿Qué es esto, hermano? Gloria al Señor. Hombre hablándole mal a sus mujeres, mujer hablándole mal a su esposo. Y vienen a la iglesia como si nada hubiera pasado. Arrepiéntete y busca a Dios. Ríndete a Él. Sin paz y santidad nadie. La gente cree que santidad es falda larga. No, eso no es santidad, hermano. Eso es parte de tú mostrarla. Santidad es cuando una persona vive una conducta intachable. Es cuando una persona se propone en su vida formar el carácter de Dios, ser un imitador de Cristo, hablar como Él, vivir como Él, andar como Él anduvo. Cuando tú te apartas, cuando te quieres involucrar, no, es que yo soy un siervo de Dios, yo soy cristiano, yo me aparté para Él. Eso es santidad, apartarse, consagrarse, ponerse aparte, alejarse de las cosas del mundo y consagrarte para Dios. No me vengan a inventar con cosas raras. Hábleme de lo que enseña la Biblia. Sin paz y santidad nadie verá el rostro de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de fruto de arrepentimiento, hermano, ay Jehová de los Dios es tremendo en esto. Hay personas que creen que usted no tiene que dar fruto en la iglesia. Y hay que cambiar la manera de vestir. Hay que cambiar la manera de hablar. Hay que cambiar la manera de conducirte. Hay que cambiar, hermano, hasta como tú piensas. Pastor, sí. Lucas 3:8. Haced pues fruto digno de ¿qué? De arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque hay mucha gente que se quiere justificar, como los judíos. Abraham es mi papá. No, ustedes no son hijos de Abraham. Los frutos de ustedes, de la vida de ustedes, dicen que ustedes son hijos del diablo. Eso fue lo que le dijo Jesús. El de amor, el que usted conoce a Cristo. Ay, qué amor. Eso lo dijo a los judíos. Óyeme, hasta de la piedra levanta Dios hijo a Abraham. O sea, cualquiera puede decir que yo soy cristiano. El asunto no está en llamarte que tú eres cristiano. El asunto está en si tú estás dando fruto de cristiano. Eso es lo que determina. No son tus palabras, son tus hechos. Son tus hechos los que determinan si eres cristiano o no. Mateo 7:16 dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos lo conoceréis. Ay, pastor, que usted tiene unos miembros ahí, que esos son unos impíos, esos son unos estos. No, esos cristianos suyos, no, yo no tengo cristiano. Si usted ve un miembro aquí haciendo obras impías, no es cristiano nada. Los frutos dicen que no. Porque venga a una iglesia y porque diga que es cristiano, eso no quiere decir que es cristiano. Son los hechos que tienen que hablar más fuerte que nuestras palabras, hermano. Eso es lo que enseña la Biblia. Y es lo que yo tengo que decirle a usted también, hermano. Usted, como un pueblo de Dios, tiene que entender que somos un pueblo único y diferente. Que usted no forma parte de ese pueblo de ahí. Vivir conforme a ese mundo, hermano. Usted y yo no estamos llamados para eso. Eso es vivir en santidad. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
usted no es cualquier cosa. Eso que están hablando ahí somos usted y soy yo. Si tú no te das la importancia de que Dios te ha apartado de los demás pueblos para que seamos de Él, yo sí me doy esa importancia, que me critiquen por eso. Y es que la gente quiere que le suavicen las cosas. La gente quiere un mensaje diluido, un mensaje que se adapte. Usted no ha ido por ahí, es que ese pastor es tan tosco, esas palabras de él tan duras, tan hiriente. Usted no ha ido la gente hablando de eso cuando hablan de mí. Ese pastor no tiene amor por las almas, porque la gente quiere que yo le diga mentira. Si le hablara mentira para que se vayan al infierno, ¡ay, qué amoroso, es tan chistoso! Yo soy chistoso y ustedes se gozan muchísimo, hermano, aquí. Gloria al Señor. Pero sobre la base de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso, tú y yo estamos llamados a imitar a Cristo. Primera Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Imitadores de quién? De Cristo. Primera de Corintios 11:1, Pablo, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo dijo? Sean que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú y yo estamos llamados ¿a quién? ¿A parecerme a mí? No. Imite lo bueno que yo tenga, imítelo. Tú y yo tenemos que ser imitadores de Cristo. Y tú y yo tenemos que vivir una vida ejemplar de tal manera que las demás personas quieran ser como nosotros. Pablo dijo, sean imitadores de quién, de mí. O sea, que si tú te consagras a la persona, tú le puedes decir, trata de imitarme a mí, mi vida. Así como yo de Cristo. Tenemos que vivir una vida de santidad, hermano. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Pastor, ahí se metió usted lejos. No. Efesios 4:13. Le estoy citando, hermano. Para que no venga después, no, que el pastor dijo una cosa rara, no. Oiga lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso no lo dije yo, lo dice la Biblia. Si el Señor dice estas palabras, porque tú y yo podemos serlo. Dejemos de usar excusas baratas, hermanos. Vamos a someternos a Dios. Y todo aquel que dice que es cristiano debe andar como Jesús andó. De Juan 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Santidad, integridad, honestidad, verdad. Esa fue la vida de Cristo. Tú y yo debemos andar como él anduvo. Cristo es el ejemplo a seguir. Tú y yo, cuando a ti te presenta un evangelio que no te lleve a parecerte a Cristo y a imitarlo, hay que te motive a ser como Cristo, ese evangelio no sirve. Pastor, hay muchas iglesias que están llenas de eso. Eso no es iglesia, hermano. Son clubes sociales. Tienen que buscar una iglesia que le predique a usted de la palabra y que lo lleve a usted a formar el carácter de Dios en su vida. Y es penoso, hermano, porque la iglesia, en vez de conquistar el mundo ha conquistado la iglesia. Eso es muy penoso lo que está pasando. Y ustedes ven que ya no hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Aún los cultos, los conciertos, los ritmos, las modas, estructuras en los templos, las luces, efectos especiales y unos mensajes con una retórica del sistema dominante hoy en día en las iglesias. Y ya usted ve que estamos compitiendo con el mundo. La única diferencia es que con los eventos ponemos un versículo bíblico, después todo lo mismo. Música, show y todo esto, espectáculo. Sí, hermano. Y ustedes ven que decimos con orgullo, hermano, no tenemos nada que envidiarle al mundo. Estamos al nivel de ellos, son las iglesias.
Oiga, qué orgullo. Oiga lo que enarbolamos. Hicimos un evento a nivel de la presidente. Gran cosa. Lo que le estoy diciendo es real, ¿eh? A nivel del evento de la presidenta, un espectáculo hicimos, gran cosa. Y Dios estaba ahí. Y enarbolamos expresiones que no son bíblicas. Porque la iglesia quiere parecerse al mundo. Fuimos llamados a conquistar el mundo y el mundo conquistó a la iglesia y se metió adentro. Señor, tenga misericordia. Ay, Jehová. Dios es misericordioso. No queremos cambiar, hermano. Pero Dios quiere que tú y yo prediquemos el mensaje correcto. El mensaje correcto va a confrontar el pecado de la gente. Nos va a llevar al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino y verdadero. Nos va a llevar a vivir una vida de pureza, como dice la Biblia. Cierro con esto. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú y yo hemos sido crucificados juntamente con Él. El que se crucifica no se gobierna. Pero hay muchos que han dicho, no me claven los clavos. Déjenme tranquilo que yo un día de esto me subo allá en la cruz. Porque por ahora no estoy preparado. Y así hay muchos cristianos. Todos esos cristianos que no se niegan a ellos mismos, que son mundanos, que hablan plebería, que se fajan con cualquiera, se ponen los guantes. Pues son así. Cristianos en la iglesia, pero son como camaleones dependiendo de las circunstancias. Si era un tigre, me muevo un tigre. Si tú peleas, yo peleo también. Yo soy taekwondo, cinturón negro. Gloria al Señor. No hay un cambio, hermano. Dios quiere un cambio genuino y verdadero en nuestras vidas. Y lamentablemente, hermano, estas son las cosas que hoy no se predican. Y que no se pueden dejar de predicar. Usted y yo no podemos dejar de predicar. Porque esto es la columna vertebral del Evangelio. Este es el mensaje que lleva las vidas al cielo. Y veo personas como con cara medio aburrida aquí. Ay, pastor, usted citó tantos versículos bíblicos y tantas cosas, pastor. Si me hubiera movido aquí, hubiera salido corriendo. Y que siento Dios y que la gloria, hermano, se rompen 2 o 3 sillas. ¡Qué bendición el mensaje! Es para que usted vea que nos estamos engañando a nosotros mismos. Para que usted vea que amamos poco a Dios. Es para que usted vea qué clase de evangelio que usted y yo estamos viviendo. Un evangelio barato. Si no nos sacudimos y no despertamos, hermano, mucho vamos a despertar en el infierno. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por estas palabras. He cumplido, Dios mío, Señor. Espíritu Santo de Dios, bendice a aquellos que son salvos, Dios mío, Señor. Yo sé que usted tocará sus corazones y sus vidas, Dios mío. Obra, Señor, poderosamente, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.